tarde, ahí en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 17. Génesis 12, Génesis 9, 12 al 17. Ya lo habíamos leído la última vez, hermanos, pero vamos a volver a leer este pasaje para tener nuestra lección ahí. Vamos a tener el estudio de la palabra en nuestro Dios. Un estudio de la palabra de Dios. Aprender algunas cosas, hermanos. Dice el pasaje así, hermanos. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco ha puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más nube de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé que esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hermanos, había pasado un año, más o menos, un año que duró el diluvio. ¿Cuánto tardará, hermanos? Vamos a pensar, ¿cuánto tardará la naturaleza para recuperarse después de una gran inundación? ¿Cuánto tardará? ¿Será un año? ¿Serán 2 años? ¿Se podrán ver todavía después de un año que, por ejemplo, si hay inundaciones, después de un año, se podrán ver todavía señales de que hubo una inundación? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que los árboles ya se recuperaron al 100 y las naranjas ya están dando sus frutos y los árboles ya están dando sus frutos? ¿Verdad que no? Yo creo que sí, hermano, porque nosotros lo vemos cada año que vamos simplemente acá para Kansas. Llegan las heladas en diciembre y dejan todo devastado, y a medio año que vamos ya está todo verde otra vez. O sea, sí. ahora, para un bilingüe es muy diferente, porque es lo que subió mucho el agua, pero un año es bastante. Ya en cuanto baja el agua y está ya, se empieza a salir todo tipo de hielo. Y deja todo. ¿Sí, hermana, iba a decir algo? Pues yo digo que no, hermano, porque precisamente allá en el sur, en Irapuato, hubo una vez una inundación. Entonces, para recuperarse, pues tardó años, porque esa vez que fue, pues sí subió el agua bastante, se destruyó igual mucho, murió mucha gente, se cayeron muchas casas, negocios y todo. Puentes y de arriba todo. Y primero, hermano, también podemos ver que después de un año de una catástrofe, después que haya pasado, aunque por ejemplo en aquellos países, en aquellos estados del sur, ven un huracán y nomás son 1 hora, 2 horas. O sea, no es que los agarren lleno y que queda todo destruido. Medio. ¿Sí, hermano? Hermano, aquí revisando algunos datos, sí son muchos años, porque estoy viendo aquí una noticia que dice que si son bosques se tarda de 10 a 50 años dependiendo de la intensidad del huracán. O sea, yo lo estoy quitando por un huracán que creo que es más similar. Entonces, dice que tarda de 10 a 50 años en que se recuperen los árboles que se destruyeron, porque pues un árbol no sale de la noche a la mañana, entonces se tarda de 10 a 50 años, pero estaba viendo que en una playa se tarda de meses a años en que la arena vuelva a recuperar su posición habitual que siempre había tenido. Entonces pues sí se tarda un buen rato. Lo mismo pasa con los animales. También dice aquí que hablando de la fauna,
también varía de meses a décadas, dependiendo igual la intensidad y dependiendo del tipo de animal que tan vulnerable haya sido. Y hermanos, esta es una introducción para lo que vamos a ver, ¿verdad? En el caso del diluvio, los árboles frutales que iban a existir, iban a ser los que Noé iba a sembrar. Porque Dios le dijo que guardara semillas. Y los animales que iban, no quedaron animales, hermano, acuérdense que no quedó nada, no quedó animales. Entonces, los animales que iban a empezar a reproducirse eran los que estaban en el arca. Entonces quiere decir que cuando Noé sale del arca con los animales, no hay nada, hermano. Imagínense cómo estaban. ¿Habían pensado en eso? ¿Verdad que no, hermano? Yo me imaginé cuando estaba viendo esto de que pues, no solo desierto, no hay nada. Es cierto, Noé es un hombre de fe, ha confiado en Dios, él hizo el arca y todo. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Piense, hermano, pensemos, hermano, ponernos en los zapatos de Noé y su familia. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer en este mundo? Es cierto, es un mundo renovado de pecado, de la maldad, todo Dios lo ha quitado. Pero en cuanto a vida natural, hermano, y pensar que usted llegue a su pueblo y que usted mire su pueblo totalmente destruido, ¿qué haría? Eso es. Y ahí, hermanos, es donde encontramos el pasaje que leímos, donde Dios hace ese pacto con Noé. Pero no solamente es un pacto de como que Noé, voy a estar contigo y te va a ir bien. No, es como un pacto, hermanos, donde Dios está comprometiéndose con Noé y le está dando palabras de esperanza a Noé. Un pacto donde Dios hace con Noé y le dice, esta es la señal del pacto, estableceré mi pacto con ustedes. No voy a traer más diluvios. Nunca más van a volver a ver la tierra de esta manera. Nunca más la van a volver a ver. Nunca más se van a volver a encontrar en estas condiciones. Entonces, hermanos, en ese momento Noé necesitaba la palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer ante esta situación? Noé necesitaba palabras de esperanza, que Dios lo motivara, lo animara a que siguiera adelante. Y nos encontramos con el pasaje que leímos. Hay algunos, para los que les gusta anotar, miren, pueden anotar estas palabras que les puede servir como un estudio, hermanos. Anótenlas en su cuaderno y les puede servir como un estudio en su casa para que usted estudie esa palabra y usted pueda pasar su rato estudiando, investigando, buscando la palabra y estudiando, analizando. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Esa es la palabra que quiero que anoten, la palabra perpetuo. Y cuando vayan a su casa, hermano, tenga un tiempo que usted haya dedicado, dicho, voy a dedicar este tiempo a estudiar la palabra perpetuo, busque la Biblia. Porque esa palabra perpetuo parece que como que, bueno, lo entendemos, nunca más va a haber un diluvio, pero entonces nunca más va a ser destruido el mundo. Y nos podemos quedar con la idea de que, bueno, el mundo, ya yo digo que esta señal va a ser para siempre, eternamente, perpetuo. Porque cuando esa palabra perpetuo muchas veces dice por siglos perpetuos, entonces va a ser eterna. No. Dios nos está diciendo, hermano, que ese pacto que está haciendo, ese y todo ser viviente que esté en vosotros por siglos perpetuos, establezco entre ustedes y mí ese pacto por siglos perpetuos, es como eternamente. No. Ese perpetuo es hasta el fin de esta tierra. El arcoíris siempre va a estar en el cielo, siempre lo vamos a poder ver. Mientras este mundo exista, el arcoíris se va a ver. No es como que esta tierra nunca se va a terminar. No, el arcoíris, mientras esta tierra exista, ahí va a estar. Y esa palabra perpetuo también está, hermanos, en el versículo 16. Estará el arcoíris en la nube y lo veré
Y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Porque si entendemos de que esta palabra perfecto Dios se está refiriendo a un pacto eterno, estaríamos diciendo entonces que la tierra nunca va a ser destruida. Pero el pasaje, la palabra ahí perfecto, por siglos perfectos es por siglos, hermano, está hablando por los tiempos que dure la tierra, la existencia de este mundo. O sea, por muchos siglos. Y le digo que lo anote porque hay muchos pasajes, hermanos, que hablan de esa idea. No vamos a entrar en ese tema, nomás le dejo una tareita para que usted pueda estudiar en su casa esa palabra perfecto y va a encontrar en pasajes en Samuel, en el Salmo, parece que fue Isabel que le dijo, deseo que a David le deseó que fuera de vida perpetua. O sea, ella no le estaba diciendo que viviera eternamente, sino que viviera muchos años, que fuera bendecido muchos años. Entonces, pero es nada más, hermanos, para que usted tenga donde comenzar un estudio, si ha apartado un tiempo en esta semana, la otra semana, para estudiar la Biblia. El otro pasaje, la otra palabra es acerca del personaje de Noé, que se ha hablado desde el capítulo 5 en adelante, se ha hablado del personaje de Noé. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Bueno, porque la palabra o el personaje de Noé también fue mencionado, hermanos, tanto en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo mencionó a Noé como en los días de Noé, así será el fin del mundo. Y podemos estudiar entonces, déjame ver qué encuentro acerca de Noé. También podemos darnos cuenta en la segunda carta de Pedro que Noé, hermano, anunció la venida del diluvio y les habló acerca de eso que iba a pasar, hermanos, en el tiempo de su tiempo. Cómo Dios lo advirtió, cómo iba a ser ese diluvio, cuando esperaba la paciencia de Dios. Y Noé aplica ese evento a la segunda venida de Cristo. Entonces, es muy importante, hermano, que pudiéramos dar un estudio o estudiamos algo ahí acerca de Noé. Por ejemplo, hermano, algunos textos de Noé fuera de Génesis. Porque dice en Mateo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahí nos damos cuenta entonces que lo que Génesis nos dice, ¿qué está haciendo la gente en el tiempo de que estaba construyendo el arca? Llevando una vida inmoral y, hermanos, sin preocupación de nada, no pasa nada. Noé dijo a venir un diluvio, pero no pasa nada. También en Hebreos 11:7, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego lo encontramos en 1 Pedro 3:18 al 18 al 20 y 2 de Pedro 2:4 al 9. Son textos que usted puede, a ver, ¿qué dijo Pedro y aplicó en el tiempo de la era cristiana y lo aplicó a la segunda venida de Cristo, el acontecimiento que pasó con Noé? ¿Qué fue lo que pasó? Y usted puede estudiar. ¿Okay? Pues eso entonces lo puedo dejar, hermano, porque el otro lo voy a dar el domingo. Vamos a hablar de la embriaguez de Noé, de ahí del versículo 18 en adelante, vamos a hablar de la embriaguez de Noé. ¿Okay? Entonces, hermano, pero en lo que nos toca hoy, la señal, ¿cuál es la señal del pacto que Dios hace con Noé? El arco iris. Y hermanos, el arco iris, tal vez para nosotros es simplemente, qué bonito se ve el arco iris cuando llueve. Pero para Noé no era un simple arco iris bien bonito. Para Noé simbolizaba, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, la confianza en Dios, la fidelidad en Dios y la fidelidad de Dios hacia Noé. Entonces, en el arco iris se encuentra el consuelo para el pueblo de Dios. Y lo vamos a ver en dos ejemplos, hermanos. En el arco iris, el arco iris le da consuelo a
al pueblo de Dios. A veces, hermanos, pensamos que, y ahorita vamos a aplicar, pensar, está bien bonito el arcoíris y ya. Pero no, hermano, no solamente eso. Mire, por ejemplo, si vamos a Ezequiel, ahí va a estar el primer ejemplo que vamos a ver. Cuando el pueblo de Dios ha estado afligido, hermanos, y está a punto de perder la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios se muestra de esa manera en el arco iris, hermanos, y deseaba que el pueblo que estaba pasando momentos difíciles, que estaba sufriendo, que el pueblo supiera, que el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, supiera que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Ezequiel capítulo, hermanos, 11. Ezequiel 11. Versículo 16. Vamos a comenzar esa lectura ahí. Alguien si lo quiere, si lo encuentra y le quiere dar lectura a esta mañana. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré como un pequeño santuario en las tierras a donde llegue. Nomás dice, ok, hasta ahí. Mira lo que dice, por tanto. Ese por tanto tiene que ver con el versículo 14 y versículo 15. Por tanto, hace dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos de entre las naciones, Ezequiel está hablando a unos que están, hermanos, lejos de su patria, los ha enviado lejos, los ha arrojado lejos entre las naciones y están en Babilonia, y les he esparcido por las tierras. Con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue. El hermano nos ha hablado acerca de Oseas y acerca de, estamos hablando de Joel, profeta Joel. Y hermano, esos libros nos muestran las advertencias que Dios estuvo enviando constantemente al pueblo de Israel para que Israel se volviera de su mal camino, de su vida que estaba llevando. Jeremías y Ezequiel son los últimos en ese peregrinar de predicar al pueblo de Israel. Pero el pueblo no quiso escucharlos, hermanos, no quiso escuchar a los profetas. Incluso el Señor Jesucristo le dice al pueblo de Israel en Mateo capítulo 21, no quisieron, los quise arrojar como la gallina, no quisieron. Entonces, en el libro de Segunda de Reyes, hermanos, del capítulo 24, versículo 8 al 17, nos narra cómo Babilonia llegó y se llevó cautivos al rey, a su familia, a los príncipes y a mucha gente, como 10,000 personas. ¿También que dice 10,000 personas? Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8 hasta el versículo 17. Entonces, fueron llevados cautivos a Babilonia esta gente. Los más, se dice que en esos cautivos iba Daniel e iban sus 3 amigos de Daniel. Entonces ellos están en Babilonia y los que quedaron en Israel, los que quedaron, hermanos, los que se quedaron, estaban hermanos, como burlándose. Los israelitas que seguían en Jerusalén estaban como, ellos se lo llevaron presos y esto y aquello, y nosotros nos quedamos aquí. Miren lo que dice el versículo 14, ahí donde estamos, 11-14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y de toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Hermano, estaban delirando espiritualmente, le estaban diciendo a los que se habían llevado cautivo, le están diciendo, a nosotros nos está quedando la tierra, esta tierra que Dios prometió a nuestros padres es de nosotros, a nosotros nos la están dando en posesión y a ustedes nos están llevando cautivos. Y están, hermanos, en esa situación y delirando
hablando espiritualmente, hermano, ¿sabe por qué? Porque si usted lee el libro de Ezequiel, en las visiones que Ezequiel tiene, el Señor lleva a Ezequiel adentro del templo. Y en el templo, hermanos, había imágenes. Adoraban a otros dioses dentro del templo, hermano. Dentro del lugar santo, dentro del lugar que era para Dios, ellos hasta ahí habían llevado su idolatría. Habían hecho, hermanos, ídolos y santuarios a otros dioses. Entonces, y aún así estaban convencidos que todavía eran enamoradas de Dios. En Jeremías capítulo 7, ellos no creían, el pueblo de Israel no creía que Dios pudiera, hermanos, dejarlos en la ruina. Y aquí donde estamos, entonces, vamos a explicar el texto. En el capítulo 14, en el versículo 14 y versículo 15, encontramos a los que se han quedado en Israel, en Jerusalén, y están diciendo que a los que se llevaron, los que se han alejado de Jehová, dice, y a nosotros les daba la tierra en posesión. ¿Por qué ellos dicen que han sido alejados de Jehová? Bueno, porque para ellos, acuérdense que hablamos de la lección del templo, como en Jerusalén está el templo, al ser llevados fuera de Jerusalén, eso quiere decir para ellos que la gloria de Dios, la presencia de Dios, los ha abandonado. Por eso ellos dicen, ustedes están lejos de Dios, ustedes están lejos de Jehová, ustedes han sido echados lejos de Dios y a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Las bendiciones que Dios prometió son para nosotros porque nosotros nos quedamos aquí. Y es ahí donde viene la palabra de Dios. Lo que leímos el 27 y el 16. Esto está diciendo, dice Dios, esto es lo que están diciendo los moradores de Jerusalén, los que han quedado. Que a ellos se les ha dado la tierra por posesión. Y a los que han sido llevados cautivos han sido alejados de Dios. Por tanto, por eso tiene que ver el por tanto con el 14 y con el 15. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿A quiénes? A los que están cautivos. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por toda la tierra, con todo esto les seré por un pequeño santuario en la tierra donde, ¿a dónde? Es cierto, a ustedes los han llevado cautivos a Babilonia y están a la orilla del río Quebar, pero allí donde están ustedes, dile al pueblo que está ahí en Babilonia, que aunque han sido esparcidos, con todo eso les seré por un pequeño santuario. A donde vayan, yo voy a hacer su santuario. ¿Se acuerdan en el desierto, en Éxodo 25, versículo 4, versículo 7, que Dios dijo, hagan un santuario para mí? Hermano, ahí estaba la presencia de Dios. Y luego en este tiempo la presencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén. Lo que Dios está diciendo, hermanos, a los que han sido llevados cautivos, dile a los cautivos que están en Babilonia, que ahí donde estén ellos, o a la tierra donde vayan, ahí va a estar mi presencia. Yo voy a hacer su santuario ahí. Y no, hermanos, como el pueblo de Israel, los que se habían quedado en Jerusalén, los que no habían sido llevados cautivos a este momento, en vez, hermano, en vez de quitar su idolatría, en vez de cambiar su vida, estaban diciendo, nosotros somos bendecidos. Porque seguían teniendo el templo. Pero ¿saben qué, hermanos? El templo va a ser destruido también. Entonces, la presencia de Dios va a dejar el templo de Jerusalén. ¿Qué podemos aprender, hermanos, al primero? Dios no está limitado a un cierto lugar. La presencia de Dios no estaba limitada a estar solamente en el templo. Claro, Dios dijo que ahí iba a estar su presencia si el pueblo hacía lo que Dios decía. Pero si el pueblo no hacía lo que Dios decía, la presencia de Dios iba a dejar el templo.
Entonces, hermanos, esa es la situación que se está viviendo en Ezequiel. Los que han quedado se están creyendo mucho, se están burlando de sus hermanos que han sido llevados cautivos y diciendo: nosotros no hemos quedado acá, nosotros somos bendecidos, y somos bendecidos porque tenemos el templo y porque la gloria de Dios está aquí en el templo, porque tenemos la presencia de Dios, porque tenemos la comunión de Dios. Pero Dios le dice a los que han sido llevados cautivos: mi santuario va a estar con ustedes a donde sea que vayan. Eso es lo que dice el versículo 16: un pequeño santuario en la tierra a donde llegue, a donde ustedes vayan, ahí va a estar mi presencia. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el peregrinar del pueblo de Israel por todo el Éxodo se movía el santuario? El pueblo caminaba y el tabernáculo de reunión se movía, se armaba el tabernáculo y ahí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios, Pablo diría en Hechos, ¿verdad? Dios no habita en templos hechos de mano. O sea, la presencia de Dios, hermano, está en cualquier lugar. Pero en este caso específico, la presencia de Dios iba a estar a donde estuviera el pueblo de Israel. Aunque estaba en Babilonia, hermano, aunque estaba en Babilonia, el pueblo iba a gozar de la presencia de Dios. Pero note, hermanos, note el capítulo 8 de Ezequiel, versículo 3. ¿Alguien que lo vea? 8:3. Sí. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las orejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Hasta el 6 vamos a leer. ¿Alguien quiere ayudar, hermano? Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Hasta ahí está bien, hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4 dice: y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel. Según el versículo 4, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro del templo. Y el versículo 4 dice: y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel. Hermano, en visión, Ezequiel tiene en visión la presencia de Dios, la gloria de Dios ahí en el templo. Y luego dice, en el versículo 6, y me dijo entonces: hijo de hombre, que va a hacer una pregunta, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, ¿para qué? Para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y hermano, usted puede seguir leyendo y va a ver todo lo que el pueblo de Israel hacía dentro del santuario, dentro del pueblo, dentro del templo de Dios. Cómo adoraban a sus imágenes y a sus dioses dentro del templo de Dios. Pero la pregunta que Dios le hace a Ezequiel: ¿no ves lo que estos hacen para alejarme? Y no es que Israel lo hacía como queremos alejar a Dios, no, sino que esa actitud del pueblo de Israel estaba, hermanos, provocando que la presencia de Dios dejara el santuario. En el 9:3
note hermanos, note lo que dicen los textos. En el 9:3, y la gloria de Israel, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. La gloria de Dios había estado sobre el querubín, pero ahora la gloria de Dios está levantando. Es más, el capítulo 8 dice que estaba a la puerta. Si usted mira, si usted mira a alguien en la puerta, voltea a ver por allá, ¿qué está pensando? Si usted lo vio aquí y luego lo ve en la puerta, ¿qué es lo que? Ya se va, ¿sí o no? Si alguien está aquí adentro primero y luego usted lo ve en la puerta, se quiere ir, ya se va. Bueno, si la presencia de Dios estaba dentro del templo y luego la presencia de Dios está en la puerta del templo, eso quiere decir que Dios está a punto de abandonar, que la gloria de Dios está a punto de dejar el templo de Jerusalén. El capítulo 9 dice: y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, a la salida de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a sus cinturas el tintero de escribano. No, hermanos, cómo la gloria de Dios, cómo la presencia de Dios se va alejando del templo. Ahora está al umbral de la puerta, ahora está a la salida, ya no solamente en la puerta, sino que está a la salida de la puerta. Estamos captando la idea. Déjenme le doy otro pasaje ahí en el capítulo 10. Versículo 4, 10:4. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Ya no se llenó de la gloria, sino del resplandor. Hermano, y hay muchos más versículos, capítulos 15, versículo 20, capítulo 11, versículo 22 al 25. Y lo que se quiere está mostrándoles, hermano, es que Dios, la presencia de Dios, va a dejar el templo en Jerusalén. En otras palabras, el pueblo judío va a perder su comunión con Dios. Se va a romper esa relación. Por eso Dios le pero a los que están en el capítulo 11, donde leímos, a los que ya fueron llevados, les dice: yo voy a hacer su santuario, yo voy a estar con ustedes. Por eso cuando leemos el capítulo 1 de Ezequiel, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el versículo 28, 1:28. Y vamos a leer el versículo 28, no el versículo 28, hay un problema. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hasta ahí, hermano. Todo el capítulo 1, en una forma simbólica, Ezequiel mira la gloria de Dios, porque el versículo 28 dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y dentro de esa gloria, en el versículo 28, dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. ¿Qué pensaban los judíos, hermanos, cuando salía el arco iris? ¿De qué se acordaban? ¿Solamente del diluvio? ¿Solamente de que Dios había traído el diluvio? No, se acordaban del pacto que Dios había hecho y que Dios era fiel a sus promesas y que Dios se podía confiar en Él. Lo que Dios les está mostrando, hermano, cuando aparece el arco iris, es que voy a estar con ustedes porque he prometido y voy a serles fiel a ustedes, y aunque estén en cautiverio, los voy a regresar otra vez a casa. A pesar de que están
estaban pasando momentos difíciles, el arco iris les recordaba la fidelidad de Dios. Lo que Dios está diciendo en el capítulo 11, yo voy a ser su santuario. Y Dios les había dicho, hermano, en Jeremías, van a ir 70 años a Babilonia, y después que se cumpla el tiempo, los traeré de nuevo. Entonces, al ver el arco iris, hermanos, al ver este arco iris, dice que parece fuera, al ver este resplandor como arco iris, el pueblo de Dios podía descansar. Estamos cautivos, pero Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus pactos. Dios cumple lo que promete. Usted puede leer el capítulo 1. Todas esas figuras muestran la gloria de Dios, muestran la presencia de Dios en la visión que vio Ezequiel. Entonces, hermanos, no solo era que Dios iba a traer ira contra el pueblo de Israel, que los iba a llevar cautivos, sino que también en el arco iris Dios simbólicamente le está dando esperanza de que no todo lo va a terminar mal. Están sufriendo, sí, están cautivos, pero hay esperanza. Entonces, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, lo que el hermano nos ha dicho allí en el profeta Oseas, en medio del juicio. Y la esperanza para el pueblo de Dios, de que Dios, hermanos, está con ellos aún en el cautiverio. Y eso es muy importante, hermano, entenderlo, porque cuando nosotros no estamos cautivos, presos, no nos llevan a ningún, pero cuando surgen las necesidades, cuando surgen los problemas, muchas veces pensamos que estamos solos. Y Dios dice, ¿estás solo? Al pueblo de Israel le dijo, ¿estás solo? Yo voy a ser su santuario. Yo voy a ser su lugar de descanso. Yo voy a ser ese lugar donde ustedes se encuentran más. El arco iris le dio, hermanos, esperanza al pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel. Y hermanos, también a la iglesia, no solamente Dios se presentó como el pueblo de judíos en su tiempo, sino que también a la iglesia, hermanos. Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Ya hemos leído la historia. ¿Quién no ha escuchado de Apocalipsis? ¿Algunos comentarios? Todos yo creo que no han escuchado. Sabemos que la iglesia estaba siendo atribulada y el hermano Armando ya nos trae de aquí a 3 semanas diciéndole que la iglesia es atribulada. Entonces yo creo que ya nos quedó ahí que la iglesia estaba pasando momentos difíciles. Capítulo 2, versículo 10, versículo 8 en adelante, la iglesia estaba atribulada. Capítulo 13, la iglesia no podía comprar ni vender, porque no eran del pueblo romano, no eran fieles a Roma, eran fieles a Dios. Capítulo, hermano, 17. Capítulo 17, versículo 5, usted va a leer la gran ramera, lo que dice la gran ramera. Entonces, Dios manda cartas a las iglesias y elogia sus cosas buenas, también los censura por algunas cosas, pero a pesar de todo eso, parece ser, hermanos, que las cartas que se enviaron a la iglesia, Dios consideró que no era suficiente para motivarlos y para animarlos en ese momento que estaban pasando. Necesitaba, hermanos, como quien dice, pasar del otro lado al mundo espiritual para ver qué era lo que iba a suceder. Y mira el capítulo 4. Después de las cartas, después de que Juan escribe las cartas, se le envía y le dan la visión de las cartas y dice lo que va a decir y todo eso. Después de esto, después de las cartas a las iglesias, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y hay una puerta abierta. ¿A dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cordalina, y había alrededor del trono un ¿qué? Semejante en aspecto a la esmeralda. Hermano, y
Y alrededor del trono 24 tronos, y sentí sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca, y con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus, en la interpretación, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no había nada que se les escapara, y no cesaban día y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, ese pasaje nos regala una, diría en el fútbol, una pincelada, ¿no? Nos regala un poquito de lo que los cristianos van a ir a hacer al cielo. ¿Qué estaban haciendo en el cielo? Están adorando, ¿sí o no? Están cantando, están alabando. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Y hermano, los ancianos se postran de manera de dándole la reverencia, el respeto, como diríamos, quitamos el sombrero delante de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer los cristianos al cielo. No tengo el tiempo para explicar lo de los 24 ancianos y todo eso, pero una probadita nada más. Por eso, hermanos, a veces se ha dicho muchas veces, cuando no tenemos la intención de nosotros de adorar a Dios aquí en la tierra, quiere decir que no tenemos la intención de ir al cielo. Porque al cielo se va a ir adorando. Todos lo están adorando, todos están en el cielo adorando y dándole gloria y honra a Dios. Pero el punto que estamos es en el punto número 3, donde dice que vio, cuando Juan vio la visión, dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, donde está sentado Dios, había alrededor del trono un arco iris, hermano. Como diciéndole Dios a la iglesia: yo nunca me olvido de los pactos que hago, ¿sí o no? Como diciéndole Dios a la iglesia: yo sigo siendo fiel a lo que he prometido. Porque el arco iris simboliza fidelidad, simboliza confianza de Dios para nosotros. Hermano, cuando vemos el arco iris, yo me imagino a los hermanos, nos acordamos del pacto que Dios hizo con Noé, lo que Dios prometió, y que Dios sus compromisos cumple, y que es fiel, y que es leal a sus compromisos, que no falla. La iglesia, como estaba siendo articulada, como estaba siendo presionada, necesitaba, hermanos, escuchar y ver de Dios la fidelidad de Dios. Y el que estaba, hermanos, versículo 3, versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido. ¿Dónde estaba el trono establecido? En el cielo. ¿Quién tiene el control, hermano? ¿El imperio romano que está tribulando a la iglesia? ¿El emperador romano o Dios? ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Dios tiene el control, tiene la autoridad, tiene el dominio en el cielo y en la tierra. Así que tranquilo. Hermano, cuando se viven momentos difíciles en la vida cristiana, tenemos que recordar
el que está sentado en el trono. Él tiene todo el dominio, Él tiene toda la autoridad. Aún diría el capítulo 1 sobre la muerte. La iglesia necesitaba escuchar, hermanos, que Dios estaba sentado sobre el trono y que el arco iris estaba alrededor de él como símbolo de su fidelidad a sus promesas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Sí se entiende, hermano? Hermanos, cuando estamos pasando el tiempo, pero mire el capítulo 17, hermano. Mire el capítulo 17, hermano. El capítulo 17. Versículo 4 y 5 vamos a leer. 4 al 6. Y la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y a veces otras semanas tenemos el 17, hermano, porque el mismo 17 se interpreta. Pero dice que esa ramera estaba borracha, hermanos, estaba ebria de la sangre de los santos, de todos los cristianos que habían muerto. No que se las había tomado la sangre, hermano, sino que su condición de una borracha, hermano, por ver la muerte de los cristianos. Los cristianos estaban siendo dados a la muerte, hermano, por su fidelidad a Dios. O eran fieles al Señor, o cedían ante el imperio romano. Entonces esta mujer, simbólicamente refiriéndose a Roma, la mujer ebria, la mujer estaba ebria de la sangre de Dios. Hermano, tan perdida, tan loca, con tanta muerte de los cristianos. Los cristianos murieron, hermano. Tal vez a veces no alcanzamos la dimensión de lo que pasó al primer siglo con ser cristiano. Pero los cristianos murieron. Lo vimos la vez pasada en el 7, donde están las almas. Y los que estaban en la tierra todavía necesitaban palabras de consuelo y esperanza. Que quiera Dios que tenga el control. Porque parece que el mal estaba ganando, pero no estaba ganando el mal. Dios seguía sentado en el trono. Ningún emperador se puede sentar en ese trono, hermano, solamente Dios. Entonces, ¿qué podemos decir, hermano, de este arcoíris? Cuando Noé y su familia salieron del arca, miraron un mundo que había sido devastado por el diluvio, y hermanos, el pacto del arcoíris es la esperanza de un nuevo comienzo, ¿sí o no? Vamos, Dios, como si Dios le estuviera diciendo a Noé, vamos a comenzar. Como si Dios le estuviera diciendo a Noé, vamos a comenzar de nuevo, y vamos a comenzar con la vida, y vamos a continuar con la vida y las bendiciones que yo voy a dar a ti sobre esta vida. Cuando el pueblo de Israel está en Ezequiel, Dios le dijo al pueblo de Israel, a los cautivos que estaban ahí, están cautivos, están siendo llevados cautivos en este momento, pero también yo los voy a traer de regreso y vamos a comenzar otra vez de nuevo. La esperanza de Dios, hermanos, para su pueblo es que les iba a dar, hermanos, un nuevo comienzo. ¿Sí o no? Está Esdras y Nehemías. Van a volver a comenzar, hermano. Dios no olvida a sus padres. Entonces, vemos el simbolismo, hermanos, de la esperanza de un nuevo comienzo para Noé, para el pueblo de Israel, para la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 21:1? Hermano, ¿qué dice Apocalipsis? Con eso, hermano. Y un cielo nuevo y una tierra nueva,
pasado y el mal ya no existía más. Hermano, ¿va a haber un nuevo comienzo? ¿Sí o no? Después de todo esto que se sufre, después de toda la injusticia, después, hermanos, a veces de cosas que nos pasan, que no nos merecemos, que no la buscamos, que a veces como cristianos nos tenemos que aguantar, ¿va a haber un nuevo comienzo? Dios dice, sí. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esperanza para el cristiano, hermano, para la iglesia del Señor. Y dice que Dios enjugará la lágrima de todos. Mis hermanos, ser fiel a Dios tiene grandes beneficios. Aún cuando parece que este mundo se está cayendo a pedazos, Dios sigue teniendo el control. Aún, hermanos, cuando nuestra vida parece que ya no tiene sentido como cristianos, Dios dice, vamos a comenzar desde ahí. Así como comenzamos, hermanos, nuestra vida cristiana, que estaba hecho un desastre, según los Corintios 5:17, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas bien pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así como comenzamos una vida nueva aquí en esta tierra, una vida espiritual, bueno, un día comenzaremos una vida nueva eternamente en el cielo. Y Dios es fiel, no olviden. Así que cuando miramos el arco iris, hermano, no solamente lo miramos bonito, recordemos. Yo me lo estoy imaginando el arco iris todos estos días, hermano, recordando la fidelidad de Dios. Porque hay días, hermano, no solamente tienen que ser problemas económicos, no solamente tienen que ser problemas matrimoniales, a veces son problemas emocionales, a veces son necesidades, hermanos, que pasa uno en la vida como persona, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, y eso te da para abajo. Tenemos que recordar las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, que después de esto nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay esperanza, mi hermano, hay esperanza para todos. Por eso hay que mantenernos firmes en el camino de Dios. Amén. Cuando miramos el arco iris, hermanos, recordemos la fidelidad de Dios. Dios lo bendiga.